Aquí vamos. ¿Está mejor así? Bien, bien. Bueno, hemos estado descubriendo algunos temas muy importantes en nuestras conversaciones de este fin de semana. Y estos son temas de vital importancia para que los tratemos en este momento. El pueblo de Dios debe estar consciente de lo que está sucediendo para que podamos despertar de nuestro letargo y avanzar para terminar la obra. Tenemos un mensaje de justicia, ¿no es cierto? Así es, y no debemos comprometer la justicia. Por eso Dios en este momento misericordiosamente está permitiendo que estos asuntos lleguen a la atención de los santos de Dios para que ahora podamos decidir en qué dirección vamos a avanzar como pueblo remanente de Dios. Y creo que un tema muy importante en este momento de la historia de la tierra y una doctrina indispensable en la relación con el mensaje de Cristo, nuestra justicia, es este mensaje de libertad de conciencia. Porque la libertad de conciencia es el centro del mensaje del tercer ángel. Y hemos sido levantados por Dios para dar el mensaje del tercer ángel al mundo, ¿no es así? Y están viendo las advertencias muy temibles en el libro de Apocalipsis que se nos dijo que sucederían y que están ocurriendo en esta nación hoy. Sí, así que tenemos un mensaje para dar, santos. ¿Y no saben que ese astuto diablo querría quitárnoslo? Este astuto diablo querría barrerlo bajo la alfombra y esconderlo de nuestra vista para que no seamos capaces de dárselo al mundo. Y por eso debemos ser inteligentes sobre cómo avanzamos. Ahora, algunas personas pueden decir, ¿por qué estamos discutiendo esas cosas? ¿No deberíamos simplemente hablar del amor de Cristo? Sí, el amor de Cristo es de vital importancia y central para ello. Les presentaré que la libertad de conciencia está arraigada en el amor de Cristo por la humanidad. La libertad de conciencia es central para el carácter mismo de nuestro Creador. Existe debido a quién es Dios. Creo que muchas de las cosas que hemos estado discutiendo este fin de semana se basan en una comprensión superficial, ignorancia de la libertad religiosa o rechazo de la libertad de conciencia. A eso nos enfrentamos. Hoy analizaremos de forma fundamental la libertad de conciencia. ¿Por qué? En nuestra sesión de preguntas y respuestas quedó claro que necesitamos educación para estar unidos en la verdad como es en Jesús y avanzar en esa dulce unidad para completar la obra. Hoy analizaremos la libertad de conciencia en la verdad. Porque como saben, en relación con la libertad de conciencia y la libertad religiosa existen diferentes puntos de vista. Es desgarrador cuando nos enfrentamos a un desafío de libertad de conciencia como el que hemos visto en los últimos años. Cuando vemos a protestantes, incluso profesos cristianos del remanente, presentar una visión de la libertad religiosa que refleja la del hombre del pecado y la del marxismo. No queremos ser engañados cuando escuchamos estas palabras como libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad, elección, siendo desviadas de su verdadera definición y se introduce una sutil definición falsa en el argumento que luego desvía al pueblo de Dios. Ahora, creo que hay muchas personas sinceras que pueden tener una comprensión superficial de lo que es la libertad religiosa, pero recuerden, santos, el estandarte de la verdad y la libertad religiosa ha sido encomendado a nuestras manos. Se nos dice, y las verdades más grandes jamás confiadas a los mortales han sido dadas a los adventistas del séptimo día. Y esto es fundamental para el mensaje que hemos recibido. Por eso hoy necesitamos un proceso educativo acompañado de algunas advertencias, porque vivimos en los últimos días de la historia de la tierra y nos estamos asentando intelectual y espiritualmente, ya sea en la verdad para que no seamos conmovidos o en la confusión de Babilonia para que no seamos conmovidos cuando llegue la prueba final. Por eso me gustaría hacer otra oración antes de embarcarnos en este mensaje juntos. Padre Celestial, vivimos en tiempos muy serios y nos has dado un mensaje muy serio. Y en el día de la expiación, Señor, es nuestro deseo examinar nuestros corazones individual y colectivamente ante tu trono. Y Señor, si hay algún mal camino en nosotros, te pedimos que lo reveles. Si hemos pecado contra ti o contra otros, te pedimos que los reveles. Te pedimos que nos des corazones sensibles a tu dulce Espíritu Santo.
Y Señor, si necesitamos arrepentirnos, concédenos el don de arrepentimiento. Abre nuestros ojos para que podamos ver y tener una dulce unidad en el mensaje de la justicia de Cristo. Pedimos tu Espíritu ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, santos, libertad de conciencia, un principio eterno. Este es un principio, santos, que se mantendrá hasta el final. Y el diablo odia este principio porque hay un trono en el asiento de la conciencia. Hay un trono allí. Y es un trono donde el creador del universo mora en el corazón de cada hombre. Pero ese astuto diablo quiere sentarse en el lugar de Dios. Y los hombres que han sucumbido al espíritu del enemigo buscarán subirse al trono de las personas y enseñorearse de ellas. Necesitamos despertar de esta falacia y abandonar esta forma de pensar si vamos a dar el fuerte clamor. Nadie recibirá el sello de Dios si intenta forzar la conciencia de otro. Es contrario al carácter de Cristo. Así que hoy analizaremos la libertad de conciencia a la luz del principio cristiano en la palabra de Dios. Lo analizaremos a la luz del principio estadounidense, del espíritu de profecía, de nuestra comprensión histórica como nación y de la perspectiva de los pioneros, específicamente en relación con algunos de los desafíos que hemos enfrentado en los últimos años. Así que tenemos mucho que cubrir, no podremos dedicar mucho tiempo a cada uno de estos temas, pero eso debería quedar muy claro al terminar. En este estudio estarán capacitados para identificar a la distancia las falsas perspectivas sobre la libertad religiosa. Esto es muy importante, porque santos, siendo honestos, acabamos de pasar por una prueba. Y si somos honestos, reconoceremos que fracasamos estrepitosamente. En su vida personal, cuando Dios los guía y les permite enfrentar desafíos y fallan, a veces Él tiene que llevarlos de regreso a ese mismo terreno. Y si fallan, Él tiene que llevarlos de regreso a ese mismo terreno. Eso es misericordioso, porque se avecina una prueba final. Y en esa prueba final no habrá más oportunidades para volver al terreno. Por eso hoy buscamos al Señor y le pedimos que nos dé un poco más de tiempo, porque vemos que no estamos listos. Y no se sorprendan si volvemos a repasar este terreno, así que preparémonos para ello esta vez. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observen que cada persona elegirá en esta vida qué camino tomar. O andará según la carne, o andará según el Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios guiará a cada persona por el camino que debe seguir. Serás guiado por el Espíritu de Dios para que puedas andar según el Espíritu y ser hijo o hija de Dios. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él reprenderá, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el que se da a cada individuo para convencerlo por el camino que debe seguir, mientras Él lo guía a andar según el Espíritu y no según la carne. Este es un acto individual, una comunicación individual del Creador mismo a su Hijo para guiarlo por el camino que es su voluntad. Esta es la conciencia individual. Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es una guía personal del Creador a su criatura. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Observa que después de que el Señor te haya guiado por el camino que debes seguir, después de que te haya dado el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y te haya convencido de pecado, justicia y juicio, entonces podrás tomar la decisión de ser sujetados de nuevo con el yugo de la esclavitud. Ahora, santos, Dios los creó y los compró en la cruz
del Calvario, con la preciosa sangre de Jesucristo. Y sin embargo, el que está allí para convencerlos de pecado, justicia y juicio y guiarlos al camino que deben seguir, no los forzará. Ese es un principio vital de importancia. Pueden ser sujetados de nuevo con el yugo de la esclavitud. Ahora, si hubiera alguien en el universo que tuviera derecho a forzar su conciencia, sería el Creador, sería el Redentor, pero no es conforme a su carácter, no es conforme al amor. Este es un concepto de vital importancia porque cualquiera que busque forzar el carácter no lo está haciendo conforme a Cristo. Es del anticristo forzar la conciencia. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pueden estar seguros, santos, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si un individuo o un grupo de hombres busca forzar la conciencia de otros, no es el dulce Espíritu de Dios el que los impulsa a ello. Es otro espíritu. No es el espíritu de Cristo, es el espíritu del anticristo, el espíritu de Babilonia, la morada de los demonios, el refugio de todo espíritu inmundo y el refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Es ese espíritu el que impulsa a los hombres a socavar la conciencia individual. Nosotros debemos despertar a esto porque muy pronto llegará una prueba final y te encontrarás en uno de dos bandos. Esto no se determinará por el día que asistas a la iglesia, se determinará por el carácter que hayas recibido, donde te hayas asentado, en la verdad o en la falsificación babilónica. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que nos transforma. Es el Espíritu del Señor el que nos trae a la imagen misma de Cristo. Pero hay un espíritu falso que buscará obrar en contra de los propósitos de Cristo y en contra de la libertad que Cristo nos ha dado. Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Tú te mantienes o caes ante tu propio amo. Yo no soy tu amo, tú no eres mi amo. Debemos estar agradecidos por eso, ¿verdad? Tenemos un solo amo y nos mantenemos firmes o caemos ante él. Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hay un solo amo, un solo salvador, un solo legislador, un solo Señor, un solo juez. Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que cuando un individuo, un grupo de hombres busca ser el amo de las conciencias de otros, se están poniendo en lugar de Cristo porque Él es el amo. Eso es el anticristo. El espíritu del anticristo existía en los días de Juan, ¿no? El anticristo. El espíritu del anticristo también existe hoy. A menudo enseñamos que el anticristo es un sistema. Lo enseñamos, ¿cierto? Pero hay un espíritu de anticristo en el que se asentará el mundo que no reciba el sello de Dios. No se engañen pensando por ir a la iglesia el día correcto recibirán el sello de Dios por defecto. Eso no es lo que sucederá. El sábado es una señal de que están dispuestos a experimentar el molde de Cristo, su Creador, a través del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Es una señal de que Cristo es su justicia. Es una señal de que tendrán una fidelidad inquebrantable a la voluntad, la ley y el carácter revelados de Dios. Muy importante. Y ahora estamos siendo desafiados y se nos da oportunidades para sentarnos intelectual y espiritualmente en un carácter u otro. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Esa es la postura protestante. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esa es la postura cristiana. No debemos ser siervos de los hombres. Tenemos un solo Señor y ese es Cristo. Y Él envía al Espíritu Santo para convencer a la persona del camino que Él quiere que siga. ¿Por qué? Para que sean hijos de Dios y sean moldeados y formados según su carácter
para su gloria. Libertad de conciencia individual. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 24. El gran apóstol Pablo, posiblemente el mayor evangelista de la historia de este mundo, salvo nuestro Señor Jesucristo, ciertamente un líder piadoso en la iglesia. ¿No es así? Ciertamente un evangelista poderoso y ciertamente un hombre que estaba adoptando el molde del carácter de Cristo. Y este líder piadoso tenía cierta posición que asumió con el rebaño de Dios. Y esto es lo que dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, no tenemos dominio sobre vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El apóstol Pablo no iba a tener dominio sobre la fe de los santos. ¿Por qué? Porque tenía una relación personal con Jesucristo. Estaba siendo transformado en el carácter del mismo Cristo en su experiencia y sabía que hacer tal cosa era una abominación. En Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No dañen la tierra, ni el mar, ni el árbol, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Serán los siervos de Dios quienes recibirán el sello de Dios. Y los siervos de Dios no buscarán agradar a los hombres. Servirán a un solo Señor, y ese es Jesucristo. Ahora, no busquen ser obstinados. Los santos no buscan discutir, sino que se rigen por principios. Son fieles porque conocen a su Señor, conocen a su Salvador, conocen a su juez, y no se doblegarán ante los dictados de los hombres. Veamos si Pedro y Juan estaban de acuerdo con Pablo en esto. Hechos capítulo 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quiénes les dicen esos santos? Así es, así es. Y mantuvieron este hermoso principio porque es un principio justo, incluso en su relación con ciertos líderes de la iglesia. No es porque amaran a ese liderazgo ni porque quisieran que se fuera al infierno ni nada de eso. Amaban al liderazgo, pero entendían dónde residía su lealtad. Estos discípulos eran protestantes. Estos primeros cristianos se basaban en el principio de la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque es inseparable del mensaje de la justicia de Cristo. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la conclusión natural. Gálatas 2:4. Hemos estado leyendo algunas cosas aquí en algunas de estas presentaciones y aprendiendo sobre algunas alianzas que se han establecido y sobre cómo las Naciones Unidas e incluso la orden jesuita están comenzando a abrirse camino y a manifestarse incluso en lenguajes dentro del movimiento remanente de Dios. Es algo muy preocupante. Pero quiero que vean un principio aquí que vemos en la palabra de Dios. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué no habrían de someter su conciencia a estos hombres ni por un momento? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y santos, hoy Dios tendrá un pueblo que no cederá su conciencia en sumisión ni por un momento para que la verdad del Evangelio sea preservada y el fuerte pregón pueda seguir adelante. Este es un principio bíblico, santos. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por supuesto que sí, porque es Dios quien nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Es Dios quien nos ha guiado por el camino que debemos seguir y es Dios quien es nuestro amo y nuestro juez. Vamos a dar cuenta de nosotros mismos como si no hubiera otro en la tierra, santos. Conciencia individual. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estos son principios bíblicos que fundamentan este hermoso concepto de la libertad individual de conciencia. Ahora, analizaremos el principio estadounidense de libertad de conciencia.
Aquí en el conflicto de los siglos 292 leemos: el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Página 295. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. El principio estadounidense garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como clasificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. Así lo dispone el artículo 6, sección 3 de la Constitución. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni estorbar el libre ejercicio de ella. Esa es la primera enmienda. Tendremos que analizarlo. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno. ¿De qué tipo de principio estamos hablando? El principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana. Eso es correcto. Es un principio eterno. Tu relación con Dios está por encima de la legislación humana. Por cierto, está por encima de la legislación civil. Está por encima de la legislación eclesiástica. Está por encima de la legislación humana en su derecho de conciencia inalienable. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Esta es una de esas verdades evidentes que leemos en la Declaración de Independencia. Fue ese sentimiento el que, desafiando leyes humanas, ¿qué estaban dispuestos a hacer? Desafiar las leyes humanas. ¿Saben que tienen un derecho divino a la disidencia? ¿Saben que tienen un deber sagrado de resistencia cuando es contraria a su conciencia? Sí, santos, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. ¿Por qué? Para que la verdad del Evangelio pudiera ser preservada para ustedes. Reconocían su deber para con Dios. ¿Qué estamos hablando ahora? Su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Ahora el diablo odia eso. El diablo odia eso porque intentará quemar el cuerpo, pero no puede gobernar el trono de la conciencia. El tirano odia eso, ha tomado el espíritu del diablo porque también quemará el cuerpo, pero no puede gobernar el trono de la conciencia. ¿Quieren saber por qué este principio está siendo socavado tan brutalmente? Por esto. Es la habitación sagrada del alma. Es un lugar donde ningún otro individuo puede entrar. Es un lugar donde se tiene comunión con Dios personalmente y nadie más entra en esa cámara. Echemos un vistazo aquí al deber hacia Dios. Recuerden que acabamos de leer el conflicto de los siglos, que su deber hacia Dios era superior a las leyes humanas. Santos, he estado un poco perplejo estos últimos años. Al hablar con algunas personas que profesan creer e incluso enseñar la libertad religiosa y que comprenden el problema de la libertad religiosa y la violación de la conciencia al obligar a celebrar un culto en un día determinado o a no hacerlo en un día determinado. Entienden de qué hablamos, ¿verdad? Del tiempo del culto. Entienden que podría ser un asunto consciente. Pero algunas de esas personas al mismo tiempo me dirán que elegir no inyectar algo en el templo del cuerpo no es una cuestión de conciencia y no hay protesta que el individuo puede hacer basado en el terreno de la conciencia en relación con ese asunto. Eso me confunde. No sé cómo llegas a esa conclusión. Pero hoy vamos a entender un poco por qué tantos han llegado a esa conclusión. Debido a una comprensión superficial de la libertad de conciencia. Analicemos un deber hacia Dios que es superior a las disposiciones humanas. De la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, 19. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. ¿Notan esos santos? No se pertenecen a sí mismos. Su cuerpo es templo de Dios. Porque habéis sido comprados por precio con la preciosa sangre de Jesús. Dios compró su cuerpo y no se pertenecen a sí mismos. Por lo tanto, este es el deber hacia Dios según la palabra de Dios. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Es ese un deber hacia Dios, santos? ¿Proviene de la palabra de Dios? ¿Lo aceptarán los cristianos? Si van a vivir según toda la palabra que sale de la boca de Dios, la aceptarán. Si van a elegir como el anticristo, no lo harán. Glorificar a Dios en su cuerpo es un deber hacia Dios y en su espíritu que son de Dios. Ahora, santos, han sido comprados por un precio. Su cuerpo no les pertenece, es el templo de Dios. El Espíritu Santo es dado por Dios para convencerlos personalmente de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo los va a guiar por el camino que deben seguir para glorificar a Dios en el cuerpo, lo cual es un deber para con Dios, según la palabra de Dios, se convierte ahora en un asunto de conciencia si han sido convencidos en su conciencia por el Espíritu Santo de no inyectar algo en la sangre donde reside la vida de la carne. ¿Es esto difícil, santos? Bien, ¿por qué nos cuesta tanto? No es tan difícil. Creo que hay quienes son más leales a un sistema que existe en el mundo actual que de defender este justo principio de libertad de Dios. Ahora, no lo digo por ser cruel. Todos estamos creciendo. Cada uno de nosotros tiene que crecer para ser santo. Todos podemos recibir una reprimenda de alguien. Pero este es un tema importante en este momento porque fracasamos miserablemente durante el COVID. Así que ese es un momento para crecer juntos a través de un proceso educativo. Es entonces cuando volvemos a ese mismo terreno que podemos glorificar a Dios. Por eso es. Las opiniones de los padres fundadores. Echemos un vistazo aquí, Thomas Jefferson. Ninguna disposición en nuestra Constitución, esa es una declaración importante, inicial muy importante, ninguna disposición en nuestra Constitución debería ser más querida para el hombre que aquella que protege los derechos de conciencia contra las actividades de la autoridad civil. La opinión de los padres fundadores. Thomas Jefferson, escritor de la Declaración de Independencia. Nuestra Constitución no ha dejado la religión de sus ciudadanos bajo el poder de sus funcionarios públicos. Eso es el gobierno. Nuestra Constitución no lo ha hecho. Si fuera posible que alguno de ellos considerara alcanzar o aplicable a cualquier propósito deseable una conquista de la conciencia de los hombres, no hay ningún propósito que el gobierno pudiera considerar deseable para conquistar la conciencia. Nuestra Constitución no les ha permitido eso. Thomas Jefferson, una vez más, Dios nos ha formado como agentes morales. Esto es fundamental para este argumento. Cada individuo tiene libre albedrío y el Espíritu Santo obra en su corazón y mente de cada individuo. Dios nos ha formado como agentes morales para que promovamos la felicidad de quienes nos han puesto en la sociedad, actuando con honestidad y benevolencia hacia quienes se interponen en nuestro camino, respetando sagradamente sus derechos. ¿Qué derechos, Thomas Jefferson, debemos respetar sagradamente en esta república? Tanto físicos como mentales. Los derechos físicos deben respetarse sagradamente en los Estados Unidos de América y también los mentales. Interesante. ¿Crees que el Señor se aseguró de que hubiera 2 cuernos como los de un cordero por alguna razón? 2 cuernos como los de un cordero, santos, no 7 cabezas y 10 cuernos con coronas. Esto no es americano. Eso no es cristiano remanente. Y apreciando especialmente su libertad de conciencia como valoramos la nuestra.
Thomas Jefferson escribió la Ley de Virginia para la Libertad Religiosa en 1786. Y santos, si no han leído esto completo, por favor lean ese documento completo. Búsquelo, es muy hermoso. Nosotros, la Asamblea General de Virginia, decretamos que nadie, nótese que es individual, nadie será obligado a frecuentar o a apoyar cualquier lugar de culto o ministerio religioso. Tampoco será obligado, restringido, molestado ni grabado en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de ninguna otra manera a causa de sus opiniones religiosas y creencias, sino que todos los hombres serán libres de profesarla. Por cierto, la libertad de expresión es inseparable de esto, ¿no? ¿Hay alguna razón, alguna sorpresa por la que estamos viendo crecer la cultura de la cancelación ahora mismo? Mientras vemos que la libertad de expresión está siendo atacada en este momento, e incluso la cultura de la cancelación tiene lugar entre las personas que deben defender estos principios de libertad como cristianos, sino que todos serán libres de profesar y mantener mediante argumentos sus opiniones en materia de religión, y de las mismas opiniones en asuntos de religión de ninguna manera disminuirán, ampliarán o afectarán su derecho civil. Vimos que las capacidades civiles de las personas se vieron afectadas aquí debido a sus opiniones y creencias religiosas sobre su cuerpo. Sí lo vimos. ¿Dónde estamos? La nación está a punto de hablar como un dragón, y el pueblo de Dios debe asentarse en esta verdad para que no pueda ser conmovido. De lo contrario, seremos parte del plan del diablo para impulsar esta agenda, incluso entre nuestras filas. Esa es una realidad que nos hace reflexionar. Por eso tenemos que tener esta conversación. La libertad legítima es... Ahora, este es Thomas Jefferson dándonos una hermosa y concisa definición de la libertad legítima. Santos, presten mucha atención a esta definición y también al calificativo que Thomas Jefferson sintió la necesidad de incluir. Aquí la tienen, libertad legítima. Por cierto, el hecho de que la llamara libertad legítima revela que entendía que existía una libertad que no era legítima, libertad errónea. No era correcta ni justa. La libertad legítima es una acción sin obstáculos según nuestra voluntad, dentro de los límites que nos impone la libertad de derechos de los demás. Quiero leerlo de nuevo. La libertad legítima es una acción sin obstáculos según nuestra voluntad dentro de los límites que nos impone la igualdad de derechos de los demás. No añado dentro de los límites de la ley. ¿Por qué Thomas Jefferson no añade dentro de los límites de la ley? Porque la ley a menudo no es más que la voluntad de los tiranos, y siempre lo es cuando viola los derechos del individuo. La ley a menudo no es más que la voluntad del tirano, civil o eclesiástica, y siempre lo es cuando viola los derechos del individuo. La libertad de conciencia individual es la única libertad de conciencia verdadera y legítima. Ahora, tendremos que entender esto a la luz de otras perspectivas sobre la libertad de conciencia a medida que avancemos. James Madison, ahora autor de la Constitución, la religión de cada hombre debe dejarse en manos de la convicción y la conciencia de cada hombre. Observen su naturaleza individual y es derecho de cada hombre ejercerla como le dicte. Este derecho es por naturaleza inalienable. Es inalienable porque las opiniones de los hombres, su opinión, basándose únicamente en la evidencia que contempla sus propias mentes, no pueden seguir los dictados de otros. Amén. Es inalienable también porque lo que aquí es un derecho hacia los hombres es un deber hacia el Creador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ha convencido de algo en la conciencia. Por lo tanto, es su deber hacia Dios. Es deber de cada hombre rendir al Creador el homenaje, y solo el que crea aceptable. Principio estadounidense. Thomas Jefferson, aquí en su carta a Benjamin Rush de 1803, corresponde a todo hombre que valora la libertad de conciencia para sí mismo resistir las invasiones de la misma en el caso de los demás.
Santos, ¿creen que todo adventista del séptimo día valoraría la libertad de conciencia para sí mismo cuando la crisis de la marca de la bestia se cierne sobre nosotros, sobre este mundo? Entonces sería mejor que valorara la libertad de conciencia en el caso de los demás. ¿Estamos juntos? Bien, muy importante. Bueno, de entre todos, bien, lo siento. ¿De acuerdo? Echemos un vistazo. Thomas Jefferson en su carta a Benjamin Rush, de nuevo una diferente, en 1800, he jurado sobre el altar de Dios eterna hostilidad contra toda forma de tiranía sobre la muerte, sobre la mente humana. Samuel Adams en su discurso en Filadelfia el 1 de agosto de 1776, el año de nuestra revolución, escribió: nuestra disputa no es solo si nosotros mismos seremos libres, sino quedará para la humanidad un asilo en la tierra o libertad civil y religiosa. Libertad civil y religiosa, dos cuernos como un cordero. Samuel Adams nuevamente. En la Gaceta de Boston, el 14 de octubre de 1771, las libertades de nuestro país, la libertad de nuestra constitución civil merecen ser defendidas a toda costa y es nuestro deber defenderlas contra cualquier ataque. Las hemos recibido como una justa herencia de nuestros dignos antepasados. Las adquirieron para nosotros con esfuerzo, peligro a expensas de dinero y sangre, y nos las transmitieron con cuidado y diligencia. ¿No ha sucedido eso, santos? Traerá una marca eterna de infamia sobre la generación actual, iluminada como es. Si permitimos que nos los arrebaten por la violencia sin luchar o que nos arrebaten por las artimañas de hombres falsos e intrigantes, hoy, santos, hay hombres falsos e intrigantes que buscan privarlos de estas libertades que los santos del pasado defendieron con la hoguera. El pueblo de Dios necesita alzar la voz cuando estas cosas sucedan. William Penn, vamos a omitir esto por razones de tiempo. Pasemos ahora a la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda. Ahora, amigos, en el mundo estamos escuchando ciertas cosas que esperaríamos oír según el libro de Apocalipsis, capítulo 13. ¿No es así? El falso profeta está actuando hoy. La imagen de la bestia se está levantando ante sus propios ojos. Y tal como Apocalipsis 13 habla, empezarían a decir que deberíamos hacerle una imagen a la bestia. En otras palabras, que no hay separación entre la iglesia y el Estado. Esto se dice en algunos de los niveles más altos del gobierno hoy en día en esta nación. Y al analizar esta idea de que no hay separación entre la iglesia y el Estado, necesitamos comprender esta primera enmienda, porque su comprensión de la primera enmienda determinará su perspectiva sobre la separación de la iglesia y el Estado en esta nación. Y como cristianos remanentes, si no entendemos ciertos principios de esta primera enmienda, también podríamos confundirnos con nuestra visión de la separación de la iglesia y el Estado, ya que podría aplicarse a una cosa, pero no a lo que se hace en el cuerpo. Leamos esta primera enmienda aquí. El Congreso no promulgará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión ni que prohíba su libre ejercicio. Esa es la cláusula de establecimiento y la cláusula de libre ejercicio en la primera enmienda. Ahora, no leeremos el resto de la primera enmienda porque nos centraremos en este punto en particular. Al analizar esto, una palabra vitalmente importante para definir es religión. Y nuestros padres fundadores lo entienden. De hecho, dedicaron bastante tiempo a definir esta palabra ellos mismos mientras redactaban esta primera enmienda y la Carta de Derechos. Como antifederalistas somos inflexibles y debemos incluirlos en la Constitución. Así que vamos a analizar la palabra religión. Nuestros padres fundadores concluyeron que definirían esta palabra según la definición dada por el autor de la Constitución en el año de nuestra revolución, 1776, en la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por James Madison. Y esta es la definición que establecieron: que la religión o el deber que tenemos con nuestro Creador y la manera de cumplirlo. Esa es la definición. El deber que tenemos con nuestro Creador y la manera de cumplirlo. Ahora, santos, acabamos de ver en la palabra de Dios un deber que debemos con nuestro Creador. Bien,
Y si estamos convencidos de ese deber, ¿nos daría Dios una manera de cumplirlo? Bien. La religión, el deber que tenemos con nuestro Creador y la manera de cumplirlo solo puede ser dirigido por la razón y la convicción, no por la fuerza ni la violencia. Y por lo tanto todos los hombres tienen el mismo derecho al libre ejercicio de la religión. Hay una cláusula del libre ejercicio ahí mismo, 15 años antes de la Carta de Derechos, según los dictados de la conciencia. Y es deber mutuo de todos practicar la tolerancia, el amor y la caridad cristianos unos a otros. ¿Perdimos esa oportunidad, santos? Fuimos llamados a hacer esto aquí. Ahora echemos un vistazo a esta cláusula de establecimiento. Esto nos ayudará en el movimiento remanente de Dios. También nos ayudará a identificar algunas falacias sobre el verdadero significado de la cláusula de establecimiento, ya que algunos afirman que se refiere únicamente al establecimiento de una iglesia estatal, como si la iglesia anglicana fuera la iglesia estatal oficial de los Estados Unidos de América. La cláusula de establecimiento no se limita a eso, sino lo incluye, pero no se limita a eso. Si la aceptamos, tendremos una visión superficial de la separación de la iglesia y Estado plasmada en nuestra Constitución. La cláusula de establecimiento. La leeremos reemplazando la palabra religión con la definición que leímos con James Madison. Leámoslo así y veamos qué podemos ver. El Congreso no promulgará ninguna ley que establezca el deber que tenemos hacia nuestro Creador y la forma de cumplirlo. ¿Acaso esto implica algo más que simplemente tener una iglesia estatal como la iglesia anglicana? ¿Ofrece eso al individuo mayor protección a su libertad religiosa y de conciencia en esta nación? Por supuesto. ¿Eso erige un muro de separación entre la iglesia y el Estado en la primera enmienda? Absolutamente, sí. El término proviene de una carta a los bautistas de Danbury, quienes estaban siendo perseguidos históricamente, y Thomas Jefferson les informa que eso ya no sucederá porque esta Constitución, esta primera enmienda, erige un muro de separación entre la iglesia y el Estado, porque el Congreso, el gobierno, ya no puede ni podrá jamás promulgar una ley que establezca el deber que cualquier individuo tiene para con su Creador y la forma de cumplirlo. Y veamos la cláusula de libre ejercicio y veamos si nos ofrece algo más al interpretarla de esa manera. O prohibir el libre ejercicio del deber que tenemos para con nuestro Creador y la forma de cumplirlo. Eso ofrece una enorme protección y levanta un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Thomas Jefferson, en cuestiones de poder, que no se oiga más hablar de confianza en el hombre, sino átenlo a la ruina con las cadenas de la Constitución. Me gusta esa cita. Ahora, veamos la inspiración sobre la conciencia. Necesitamos comprender lo que se nos ha dado como pueblo en relación con este tema. El deseo de todas las gentes, página 22, leemos: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Así es, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Es contrario a su carácter. Leemos aquí en la Carta 92 de 1895, perteneces a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Tu mente le pertenece a Dios y tus talentos también le pertenecen. Nadie, ¿cuántos santos? Nadie tiene derecho a controlar la mente de otro y juzgar por otro, prescribiendo cuál es su deber. Ese es el testimonio de Jesús. Nadie tiene derecho a hacer eso. Y mucho menos un grupo de hombres que prescribe un deber y dice algo que no es asunto de conciencia. Nadie tiene derecho a hacer eso y juzgar por otro. Hay ciertos derechos que pertenecen a cada individuo. Este es un testimonio de Jesús al realizar el servicio de Dios. Nadie tiene más libertad para quitarnos estos derechos que la de quitarnos la vida misma, porque viola el derecho natural e inalienable del individuo, al igual que el derecho a la vida. Dios nos ha dado la libertad de pensar y es nuestro privilegio seguir nuestros dictados sobre el deber. Somos solo seres humanos, nunca olviden eso, no son dueños de otros y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Ninguna jurisdicción, ninguna.
Y cuando grupos de hombres se presenten, ejercen su poder y hacen una declaración de conciencia sectaria y amplían su jurisdicción para gobernar sobre lo que es y no es un asunto de conciencia para un individuo, se han excedido en su jurisdicción. No se equivoquen. Existe un problema de jurisdicción ocurriendo aquí. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros tiene una individualidad e identidad que no puede entregarse a ningún otro ser humano. Somos individualmente obra de Dios. Eres precioso. Dios te creó con un propósito. Eres individualmente obra suya. Fuiste hecho a su imagen. Y Él tiene un plan para ti sobre el cual ningún hombre tiene jurisdicción. Memorial de los Cuáqueros Bautistas Presbiterianos de Hanover a la Asamblea de Virginia en 1776, leemos: el deber que le debemos a nuestro Creador en la manera de cumplirlo solo puede ser dirigido por la razón y la convicción, y solo es cognoscible en el tribunal del juez universal. Ahora, esa palabra cognoscible significa capaz de ser conocido. Gracias. Cuando escuchamos a personas decir: bueno, dicen que va en contra de su conciencia, pero en realidad no es un asunto de su conciencia, solo lo dicen para evitar una inyección. No lo saben. Es algo que solo se reconoce ante el juez universal. Es algo que no se reconoce. Es una blasfemia. En este caso se trata de una convicción individual. Y cuando empezamos a pensar que ahora podemos determinar si algo relacionado con inyectar algo en el cuerpo de otra persona es un asunto de conciencia, nos hemos extralimitado. Eso no es propio de un cristiano remanente. Ahora vamos a analizar la conciencia sectaria o la conciencia individual. Esto es de vital importancia. Preste mucha atención. Esto formará parte de lo que necesitan para poder escuchar algunos de estos oradores que a veces usan términos con los que podemos estar de acuerdo, como libertad religiosa, pero luego la enseñan de una manera que no es verdadera libertad de conciencia. Y una de las principales líneas divisorias que verán la gran mayoría del tiempo se encuentran en este tema: conciencia sectaria o conciencia individual. También conciencia corporativa o conciencia individual. He debatido con profesores marxistas que profesaban creer en la libertad religiosa, pero su visión de ella era la conciencia corporativa. He visto algunos incluso dentro de este movimiento que profesan creer en la libertad religiosa, pero su visión es la conciencia sectaria, razón por la cual estaban dispuestos a socavar la libertad de conciencia individual y someter a los dictados de los hombres. Bien. A.T. Jones, vamos a leer algo de A.T. Jones en el Centinela Americano del 15 de octubre de 1891. Leemos: el principio cristiano y estadounidense es el derecho individual de conciencia. ¿Es eso lo que acabamos de aprender de la Biblia y el espíritu de profecía? Eso es exactamente lo que acabamos de aprender, incluso de nuestros padres fundadores, porque A.T. Jones lo entendió. El principio cristiano y estadounidense es el derecho individual de conciencia, el derecho del individuo a pensar por sí mismo religiosamente sin referencia a ninguna secta. Es muy importante. La libertad de conciencia individual es un derecho que se tiene a pensar por sí mismo religiosamente sin referencia a ninguna secta. Es muy importante. Y sin interferencia de nadie. Esto significa que una secta no puede presentar una declaración de conciencia sectaria e interferir con la libertad de conciencia individual. Eso no puede suceder, y mucho menos por parte del gobierno. La idea de la Constitución Nacional sobre este punto está claramente expresada en las siguientes palabras del señor Bancroft, que se han citado a menudo en estas columnas, pero no puede ser citado muy seguido. El señor Bancroft es una figura clave en la historia estadounidense y un historiador muy importante, y A.T. Jones lo citaría con frecuencia. Por si no lo conoce, George Bancroft nació en 1800 y fue un historiador estadounidense. Su exhaustivo estudio de 10 volúmenes sobre los orígenes y el desarrollo de Estados Unidos lo convirtió en el padre de la historia estadounidense. Así se le conoce, George Bancroft.
John lo citaba con frecuencia. Bancroft fue el primer académico en planificar un estudio exhaustivo del pasado de la nación. Desde sus fundaciones coloniales hasta el final de su lucha por la independencia, hizo gran hincapié en el uso de fuentes originales, recopilando a veces fuentes durante 20 años antes de presentarlas. Creó una vasta colección de documentos y contrató copistas para traducir materiales de los archivos europeos. Bancroft fue secretario de la Marina de los Estados Unidos, ministro en Inglaterra, ministro en Prusia y ministro en el Imperio Alemán. Escribió la historia de la colonización de los Estados Unidos en 3 volúmenes. Escribió la historia de la Revolución Americana en 7 volúmenes. Escribió la historia de los Estados Unidos desde el descubrimiento del continente americano en 10 volúmenes. Escribió una historia de la formación de la Constitución de los Estados Unidos de América en 2 volúmenes. Y cuando Abraham Lincoln murió, en memoria de Abraham Lincoln, el presidente Martin de los Estados Unidos, fue un discurso del honorable George Bancroft, el historiador, a petición de ambas cámaras del Congreso. George Bancroft, un historiador destacado, y A.T. Jones está a punto de citarlo. He leído parte de la obra de Bancroft, es muy interesante. La historia ya no se cuenta así. Citando a Bancroft, Jones escribe: nadie pensó en reivindicar la religión para la conciencia individual hasta que una voz en Judea, que marcó el día en la gran época de la vida de la humanidad, al establecer una religión pura, espiritual y universal para toda la humanidad, se unió para dar al César solo lo que es del César. Esta regla se mantuvo durante la infancia del Evangelio para todos los hombres. Tan pronto como su religión fue adoptada por el jefe del Imperio Romano, fue despojado de su carácter de universalidad y cautivado por una conexión impía con el Estado impío, escribe el historiador. Y así continuó hasta que la nueva nación, refiriéndose a los Estados Unidos de América, al establecer un gobierno para Estados Unidos, se negó a tratar la fe como un asunto regulado por una corporación, un principio estadounidense muy importante. Se negaron a permitir que la fe fuera regulada por una corporación o que la jefatura de un monarca o un estado reivindicara el derecho a la individualidad incluso en la religión. Y en la religión, sobre todo, la nueva nación se atrevió a dar el ejemplo de aceptar en sus relaciones con Dios el principio divinamente ordenado por Dios en Judea. Así es, el principio estadounidense de libertad de conciencia es el principio cristiano de la libertad de conciencia. Observen este punto. Jones dice, y para enfatizar las declaraciones específicas, declara que, por lo tanto, cita de nuevo, el individuo perfecto está protegido por la conciencia, por la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, en el ámbito de la conciencia, no existe otro derecho que el de la conciencia individual. No existe algo como la conciencia colectiva ni corporativa. No existe algo como la conciencia sectaria. Ese es el principio estadounidense, ese es nuestro principio histórico y ese es el principio pionero de la libertad de conciencia. No existe algo como la conciencia colectiva ni corporativa, no existe algo como la conciencia sectaria, porque la conciencia añade únicamente al individuo. Así es. Ahora, presten atención a este punto. Hemos definido la libertad legítima de forma muy clara y concisa con Thomas Jefferson. Hemos definido la religión de forma muy clara y concisa con James Madison. Ahora vamos a definir la conciencia de forma muy clara y concisa con Bancroft. Presten mucha atención. La conciencia atañe únicamente al individuo. ¿Qué es la conciencia entonces? Es la propia visión del individuo sobre su relación personal de fe y obediencia a Dios. Reflexión sobre esto. Si es así, ¿pueden las declaraciones sectarias de conciencia prevalecer sobre la conciencia individual? Rotundamente no. Los hombres ignoran esta verdad o se rebelan contra ella.
Y en este momento buscamos educar por si acaso existe ignorancia para poder cambiar de rumbo. La conciencia atañe únicamente al individuo. Es la propia visión del individuo sobre su relación personal de fe y obediencia a Dios, y solo puede existir entre el individuo y Dios, no entre el individuo y Dios y un grupo de líderes eclesiásticos, no entre el individuo y Dios y un gobierno, solo puede existir entre el individuo y Dios. Por lo tanto, el derecho de la creencia religiosa es inherente al individuo y es solo el ejercicio de la creencia del individuo según su propio pensamiento lo guíe con respecto a Dios y su deber hacia Dios según los dictados de su propia conciencia. Según los dictados de su propia conciencia. ¿Está claro? ¿Necesitamos más confusión sobre estos santos? De acuerdo. Entonces, cuando tengamos COVID 2.0 o 3.0, cualquier otro desafío a la libertad de conciencia, debemos como pueblo seguir teniendo confusión con las declaraciones de conciencia sectaria que socavan la conciencia individual. Nunca más debería haber una declaración de conciencia sectaria para socavar la conciencia individual. Nunca más. Y cualquier declaración de conciencia sectaria utilizada hoy para socavar la conciencia individual debe ser inmediatamente removida. Si queremos ser protestantes, si queremos ser cristianos, si queremos estar en armonía con el principio cristiano, el principio del espíritu de profecía, el principio estadounidense y la visión de nuestros pioneros. Y como este es el derecho inherente, absoluto e inalienable de cada individuo, tantos como individuos desean tener el derecho de asociarse para la ayuda y el estímulo mutuos. Ahora, Alexander Hamilton tuvo una idea interesante que conviene considerar hoy. La fuente fundamental de todos sus errores, sofismas y razonamientos falsos es la ignorancia total de los derechos naturales de la humanidad. Eso es lo que está sucediendo hoy. Nos enfrentamos a la ignorancia relacionada con los derechos naturales de la conciencia individual y como resultado vemos sofismas y razonamientos falsos dentro del movimiento remanente de Dios. Así que hemos analizado el principio estadounidense, el principio cristiano y el principio histórico. Hemos visto que la libertad individual de conciencia es el único tipo de conciencia. Hemos visto que nuestros derechos sagrados incluyen los derechos físicos y mentales. Hemos visto que Dios es dueño del cuerpo, el alma, el espíritu y la mente y los talentos. Hemos visto que Dios es quien te ha dado la libertad individual de conciencia y que tu deber hacia Dios en la manera de cumplirlo es solo entre tú y Dios y que la conciencia corporativa y sectaria no es superior ni tiene autoridad sobre la conciencia individual dentro de los límites de la libertad legítima. Así que ahora vamos a echar un vistazo a la postura de nuestros pioneros sobre los mandatos de vacunación a la libertad de conciencia. Esto es muy importante porque necesitamos ver si nos hemos desviado de lo que una vez creímos. ¿Cómo vieron específicamente nuestros pioneros el tema de los mandatos de vacunación? A.G. Wagner. A.G. Wagner fue médico, fue levantado por el Señor para traernos el mensaje de la justicia de Cristo. Ese fue el mensaje de sellamiento. ¿Fue el doctor Waggoner antimédico? No. ¿Fue el doctor Waggoner anticientífico? No, ¿de acuerdo? Pero el doctor Waggoner sí entendía el mensaje de la justicia de Cristo que incluye la libertad de conciencia, ¿de acuerdo? Veamos cómo entendió el doctor Waggoner los mandatos de vacunación, la vacunación forzada y el menoscabo de la libertad de conciencia individual en ese ámbito. Leímos esto aquí en Present Truth, UK 157 del 6 de marzo de 1902, en The Church Times. El Dr. Waggoner se refiere a esta publicación. Esto era el medio de comunicación de la época. Ahora, veamos si los medios de comunicación de la época estaban difundiendo algún tipo de propaganda como lo hicieron recientemente. The Church Times, comentando sobre el fracaso de la propuesta parlamentaria de hacer obligatoria la vacunación universal, en el Reino Unido se les obligaba o se estaba presentando un proyecto de ley que debatía la vacunación obligatoria y ahora A.G. Waggoner comenta sobre la opinión de los medios sobre el fracaso de dicho proyecto. Bien, y ahora cita a los medios. Y si hay algo en las estadísticas de vacunación o si se cree que es una protección contra la viruela,
Es absurdo permitir que los objetores de conciencia anden sueltos. Es un peligro tan grande para la comunidad como un perro rabioso. ¿Han oído hablar algo similar en los últimos años? Bueno, las cosas no han cambiado mucho en los medios. Echemos un vistazo. Waggoner dice, sin expresar ninguna opinión sobre el valor de la vacunación, Santos, tampoco lo estamos haciendo hoy. Fíjense que intencionalmente no lo estamos haciendo hoy. Ese no es el tema en cuestión en esta discusión de hoy. El tema en cuestión es la libertad de conciencia y la justicia de Cristo. No estamos hablando del valor de la vacunación, así que por favor no vinculen su opinión sobre eso con esto. Eso no es lo que estamos haciendo. Waggoner tampoco lo estaba haciendo. Sin expresar ninguna opinión sobre el valor de la vacunación, parece evidente que un lenguaje como este respira el mismo espíritu de la Inquisición católica romana. Por supuesto que sí. Según lo que hemos estudiado, eso es lenguaje de dragón. Ay de nosotros, santos. Si profesamos ser cristianos remanentes de Dios, asistimos a la iglesia el día indicado, pero en nuestras palabras respiramos el mismo espíritu de la Iglesia Católica Romana. Si se considera absurdo permitir que el objetor de conciencia a las opiniones de la mayoría sobre ese tema de andar sueltos, el siguiente paso sería enjaular al desertor de conciencia de la iglesia establecida. ¿Hemos escuchado algo similar en los últimos años? Respirando el mismo espíritu católico romano. Y ahora surge una pregunta. Esta es la pregunta de Waggoner. No la nuestra hoy, esta es la pregunta de Waggoner. Si la vacunación es de hecho una protección contra la viruela, ¿cómo puede un objetor de conciencia ser tan peligroso como un perro rabioso? ¿Qué daño podría hacer en una comunidad de personas vacunadas? Ahora esa es la pregunta de Waggoner, ¿bien? Habla de eso con Waggoner. Muy bien. Veamos aquí otro comentario escrito en 1901 por A.G. Waggoner. Los magistrados, es decir, el gobierno, parecen tener una tarea difícil entre manos al intentar decidir cuestiones de conciencia. La ley permite a un objetor de conciencia, bien, ese es el individuo que expresa que va contra su conciencia inyectarse en la sangre estas vacunas. La ley permite que un objetor de conciencia a la vacunación reciba un certificado de exención. ¿No es eso amable de su parte? Santos, rechazo rotundamente la premisa de que se necesita la aprobación de alguien para tomar esa decisión. No se necesita una exención de nadie. Hay exención en la libertad civil. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de eso hoy, pero específicamente en la definición de libertad civil hay una exención ahí. Pero parece que la declaración de un hombre en ese sentido no es suficiente. ¿Lo oíste? Debe demostrar a satisfacción del magistrado que es consciente. Es un gran problema, porque vimos que la conciencia solo atañe al individuo y no incluye a nadie más. Por lo tanto, ningún individuo tiene que demostrar a satisfacción de nadie más que es así. Debe demostrar a satisfacción del magistrado que es consciente. Claro que es imposible. En un caso como este, nadie puede hacer más que declarar solemnemente sus convicciones de conciencia. En consecuencia, la conciencia de la exención depende enteramente de la opinión del magistrado en el caso y no de la del solicitante. Un grave problema. Eso es tiranía. Eso es tiranía, Santos. Lo peor del asunto es el precedente que se establece. Vamos a ver un precedente que el diablo ha establecido. Y el diablo ha establecido este precedente, incluso en la mente de algunos del pueblo remanente de Dios hoy, y antes de la prueba final, todo el pueblo de Dios, laicos y líderes que han tenido este precedente arraigado en su mente, deben arrepentirse y alejarse de él. Lo peor
del asunto es el precedente establecido de que la conciencia humana puede ser objeto de un examen legal. La Inquisición se basó en eso. Aquí estamos. Ahora, santos, este es un asunto serio. No es algo trivial. Y por algo entendemos la verdadera libertad de conciencia. ¿Ven cómo nos está alineando el diablo? Pueden ver cómo el diablo está alineando el mundo y cómo ha alineado incluso a individuos dentro de este cuerpo. Santos, se está produciendo un sacudimiento. Y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Así que Dios en su misericordia quiere traernos un mensaje que nos educa sobre esas mentiras. Así que si estábamos confundidos, ahora podemos aceptar la verdad y seguir ese camino. Ahora, santos, esto no debería ser un concepto ajeno a nosotros. Realizamos series evangelísticas con personas confundidas con respecto a la libertad de conciencia constantemente, ¿verdad? Realizamos series evangelísticas con personas confundidas con respecto a la libertad de conciencia constantemente, ¿verdad? Así que deberíamos estar abiertos a recibir esto para nosotros también. Última diapositiva. El deseo de todas las gentes. 795. Solo quiero ver un principio aquí. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Ahora, santos, eso fue verdadera rebelión. Se rebelaron contra la verdad, contra el amor, contra el Creador, contra la ley eterna de Dios. Se rebelaron contra el carácter de Dios. Eso fue verdadera rebelión. Ahora, algunos hoy en día piensan que quienes protestaron y dijeron, no me pondré eso en el cuerpo, simplemente son rebeldes. Lo he oído decir. Y ha habido humillación desde el púlpito por eso. Nunca debería hacerse. Eso tiene que parar. No se atrevan a humillar desde el púlpito sin estar dispuestos a tener una conversación abierta. Debemos sentarnos juntos como sacerdocio de creyentes, comprender estas cosas y detener la humillación desde el púlpito. Dios no hizo esto. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Aunque piensen que es rebelión, no intenten vencerla por la fuerza. Puedes estar equivocado en este tema y pensar que es rebelión. No es rebelión, pero puedes pensar que sí lo es y estar equivocado allí, pero estás yendo demasiado lejos cuando intentas superarlo por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. El espíritu inmundo, el espíritu de Babilonia, el espíritu del anticristo. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Así es. Venid y estemos a cuentas. Tengamos una conversación abierta. ¿De qué tienen miedo? Si tienen la verdad, entonces la verdad resistirá toda prueba. ¿De qué tienen miedo de venir a la mesa y tener una conversación? Necesitamos hacer esto, santos. Se necesita sanidad y necesitamos avanzar de una manera saludable. Temo que si seguimos postergando esto, lo que estamos haciendo va a exacerbar un problema y de hecho nos encontraremos corporativamente menos preparados para el próximo desafío que el anterior. Este es el momento de crecer. Y por eso ruego que el mensaje de hoy no suene crítico. Esa no es la intención. Yo mismo tengo mucho que crecer. Pero necesitamos ser realistas aquí.
Hay santos que están sufriendo. Hay cosas que se hicieron que son injustas. Y estamos descubriendo que vamos en la dirección equivocada. Y antes de que sea demasiado tarde, debemos reunirnos y conversar. Quiero agradecerles por iniciar esta conversación en esta conferencia y a todos los presentadores por la información que presentaron. Es información muy importante, cosas importantes que aprender y muchas cosas que debemos discutir para seguir adelante. Nunca es saludable como familia ocultar las cosas y forzar nuestro camino. Unámonos en unidad, amor y razonamiento y dejemos que la verdad surja, sea lo que sea. Santos, puedo estar equivocado de muchas cosas, pero no quiero seguir equivocado. Unámonos y resolvamos esto. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Cerremos esto con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la verdad tal como es en Jesús, por la verdad que encontramos en tu palabra, por la verdad que encontramos en el espíritu de profecía y por los principios justos que leímos hoy de nuestros padres fundadores en nuestra Constitución. Señor, es el deseo de nuestros corazones avanzar juntos como familia de forma saludable. Y sabes, Señor, en las familias a veces la gente sale herida. Pero tú das el don del arrepentimiento y puede haber sanación. Pedimos que haya un derramamiento global de ese don de arrepentimiento para que podamos reunirnos y razonar y decir que lo sentimos cuando sea necesario. Para que cualquier error pueda ser escrito, si hay cosas que debemos cambiar en las declaraciones oficiales, si hay cosas que debemos decir, que tengamos la gracia de Dios, la valentía y el carácter para hacer lo que es correcto. Señor, te pedimos que sigas obrando en todos nuestros corazones y nos unifiques para que cuando llegue el próximo año podamos avanzar unidos e iluminar el mundo. Te amamos. Te amamos, Padre. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.